Credo in unum Deum, Patrem omnipotente. Hola amigos, Shalom, Shalom. Bien, pues continuamos con esta serie de explicación y reflexiones sobre la Dei Verbum. Bien, continuamos con el mismo capítulo 6, la Sagrada Escritura y la vida de la Iglesia, y ahora vemos el número 22, que se titula Se recomiendan las traducciones bien cuidadas. Dice el número 22. Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por ello, la Iglesia ya desde sus principios tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento, llamada de los 70, y conserva siempre, con honor, otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman Vulgata. Pero, como la palabra de Dios debe estar siempre disponible a la Iglesia, procura, con solicitud materna, que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los sagrados libros. Y si estas traducciones oportunamente y con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia se llevan a cabo incluso con la colaboración de los hermanos separados, podrán usarse por todos los cristianos. Bien, pues miren, la verdad es que está bien interesante este número 22 y tiene pues varios elementos que nosotros podamos eh, platicar. Miren, el primero de ellos es que nos dice, es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Ya aquí la iglesia nos dice, es conveniente, es necesario que todos puedan tener contacto con la Biblia, que todos tengan acceso. Fíjense, dice amplio acceso, no simplemente acceso, como queriendo decir es que es necesario, es indispensable que todos podamos tener pues una copia de la Sagrada Escritura. Y dice, por eso ya la iglesia desde sus principios tomó como suya la antiquísima, es decir, la muy antigua versión griega del Antiguo Testamento. Ustedes recordarán que para nosotros como cristianos católicos consideramos como Biblia canónica los 73 libros de la Sagrada Escritura, 27 libros del Nuevo Testamento y 46 libros del Antiguo Testamento. Nuestros hermanos judíos y protestantes, ellos solamente tienen 39 libros del Antiguo Testamento. Es lo que normalmente se llama la Biblia. Estos 39 libros son los que originalmente se escribieron en hebreo. Los otros 7 libros que se escribieron en griego, pues para nosotros como cristianos, pues consideramos estos 7 libros deuterocanónicos también como inspirados y sagrados. Bien, al conjunto de los 46 libros del Antiguo Testamento, es decir, 39 escritos en hebreo y los otros 7 escritos en griego, a estos 46 libros se le llama la Septuaginta o la Biblia de los 70 o la traducción de los 70. ¿Y por qué se le llama así? Bueno, pues cuenta la tradición que en una ocasión estaban los judíos y pues ustedes han de saber que hubo un momento en donde la lengua griega era la lengua más importante en aquellos tiempos, algo así como el inglés en nuestros días,
de tal manera que pues convenía que se hiciera una traducción del hebreo a la lengua universal que había en ese tiempo, que era el griego. ¿Cuál fue la estrategia que usaron los judíos? Esto fue obra de los judíos. Bien, pues mandaron llamar a 6 sabios judíos de cada una de las 12 tribus de Israel. 6 por 12 tribus de Israel, 6 por 12 nos da 72. Bien, pues juntaron a estos 72 judíos sabios, conocedores de la Sagrada Escritura, conocedores profundos del hebreo, y por separado, cada quien por separado, hicieron la traducción del hebreo al griego. Cuando juntaron las 72 traducciones, cuenta esta historia que las 72 traducciones fueron fieles palabra por palabra. Ustedes saben que cuando se da un texto para traducir a 2, 3, 4 personas, pues puede haber algunas pequeñas variaciones en la traducción. Bien, pues acá lo milagroso es que palabra por palabra todo quedó exactamente igual de traducido por separado. Entonces, en ese momento, estos judíos dijeron, esta traducción ha sido por inspiración divina. Esto es lo que se llama la Biblia de los 70. Bien, entonces, volviendo aquí a este número, nos dice que la iglesia toma la versión del Antiguo Testamento, la versión griega, la versión de los 70, y además conserva con honor otras traducciones orientales y latinas, como la Vulgata. ¿Cuál es la traducción latina? ¿A qué se refiere traducción latina? ¿A qué se refiere traducción oriental? Bien, pues la traducción oriental es esta, la traducción griega, y la traducción latina se refiere a la Biblia que se tradujo al latín, porque así como en el siglo cuarto, tercero, segundo, antes de Cristo, incluso en el mismo tiempo de Jesús, la lengua principal era el griego, pues ustedes saben que conforme Roma fue dominando, llegó un momento en donde el griego dejó de ser la lengua principal y la lengua principal fue el latín, el del Imperio Romano. Entonces llegó un momento en donde lo más conveniente era que los textos no se escribieran en griego, sino en latín. Por eso ustedes van a encontrar que muchos de los documentos originales de la iglesia, inclusive hoy en nuestros días, se escriben en latín, porque el latín es la lengua oficial de la iglesia. Bien, pues llegado a este punto, San Jerónimo, por indicación, recibió la misión, la tarea de traducir la Biblia de los 70, la Biblia griega, Antiguo Testamento y obviamente los 27 libros del Nuevo Testamento que también se escribieron en griego. San Jerónimo tuvo la misión de traducir los 73 libros en griego, traducirlos al latín. Inclusive, San Jerónimo se fue a los originales hebreos para también hacer la traducción directa al latín. Bien, pues la traducción al latín o la traducción latina se le llama Vulgata. Cada vez que ustedes escuchen la Biblia Vulgata o la traducción Vulgata, recuerden, va a ser la Biblia en latín. Muy bien, entonces la iglesia recibe la traducción del griego o la Biblia en griego y la traducción en latín como importantes, ¿sí? Y luego dice, pero la palabra de Dios debe estar siempre disponible y procura
con solicitud materna, como buena madre de la Iglesia, que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas. Entonces, imagínense, pues yo que estoy acá en México y pues yo que no conozco hebreo, que no conozco griego, hebreo, latín, pues ¿cómo voy a acceder a la Biblia si no conozco estos idiomas? Entonces, la Iglesia, como madre, procura que haya una traducción al español para que yo pueda entender la Biblia desde mi propio idioma. Y lo mismo sucederá al inglés, al francés, al alemán, al mandarín, al japonés, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama una traducción a la lengua vernácula. Cuando ustedes escuchen vernácula, se refiere una lengua, a la lengua que tú hablas, a tu lengua madre. Entonces, por ejemplo, caso concreto, hablar del español. Tenemos las Biblias en lengua vernácula en español y pues tenemos varias. Por ejemplo, la Biblia de nuestro pueblo es una traducción al español, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, etcétera, etcétera. Entonces, la iglesia, como buena madre, tiene la misión de que a mí me llegue la Biblia traducida en mi idioma. Pero es necesario, dice, contar con el beneplácito de la autoridad de la iglesia. Es decir, no basta solamente traducirlo, sino que la traducción sea fiel a lo que se quiere decir, que no sea una traducción mal intencionada, que no sea una traducción con deficiencias, que no sea una traducción mala, sino que sea una traducción que vaya acorde al verdadero sentido del autor sagrado. Por eso, cuando nosotros, cuando a nosotros nos llega una Biblia, volvemos al punto, por ejemplo, en español o a a otra traducción, en las primeras páginas siempre debe de aparecer la autorización de la iglesia. Y esta autorización de la iglesia la podemos encontrar con algunas palabras como, por ejemplo, nihil obstat, que es una expresión en latín que dice nada lo impide, no obsta, está bien lo que está aquí escrito, o imprimatur, que significa imprímase esta autorización, o tiene la autorización de un obispo y tiene la firma de un obispo, el sello de un obispo, o a lo mejor de una serie de un grupo de obispos, es decir, de una conferencia episcopal, la conferencia episcopal española, la conferencia episcopal mexicana, etcétera. Entonces, para que nosotros tengamos la confianza de que nos ha llegado una traducción adecuada, autorizada por la iglesia, pues debe tener esto: el nihil obstat, el imprimatur, el sello del obispo, el nombre de un obispo, de alguna serie de un grupo de obispos. Pero luego viene algo también bien interesante. Dice, se lleva a cabo incluso con la colaboración de hermanos separados, es decir, de protestantes, de cristianos no católicos. Entonces, se da también la posibilidad de que no solamente sean cristianos católicos los que hagan estas traducciones con el aval del obispo, sino que también se ha dado el caso de que cristianos católicos y cristianos protestantes se juntan para que en comunión hagan la traducción del hebreo al español o a la lengua que se ha deseado, y esta traducción esté conforme por las dos partes, por cristianos católicos y por cristianos protestantes. Un ejemplo de estas Biblias o de estas traducciones que hacen en común cristianos católicos y cristianos protestantes es esta que vemos aquí
al final, la última, que se llama Dios habla hoy. Esta traducción, si ustedes la ven, va a tener la autorización de tanto obispos católicos como traductores protestantes, y dicen: católicos y protestantes, tranquilamente podemos acceder a esta traducción y confiamos en que es buena, en que es fiel, en que está bien hecha. Esto nos lleva a reconocer que hay algunas traducciones que no están bien hechas. Estas traducciones, pues, pueden ser obra de otros hermanos separados, o por ejemplo, hay que decirlo así abiertamente, de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová hacen sus propias traducciones del hebreo o del griego al español o al inglés o alguna otra, pero estas traducciones pues tienden a estar manipuladas, malintencionadas o con una doctrina errónea. El ejemplo clásico que yo les pongo a muchos es eh, Juan 1.1, Evangelio de San Juan 1.1. Cuando nosotros nos acercamos a una Biblia traducida con autorización de la Iglesia Católica, va a decir: en el principio existía la palabra o el verbo, palabra o verbo, cualquiera de los dos términos está bien dicho. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba frente a Dios, y la palabra era Dios. Cuando nosotros nos acercamos a una Biblia protestante, en la mayoría de las Biblias protestantes también dirá: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba frente a Dios, y la palabra era Dios. Diferente traducción la que hacen los testigos de Jehová. Si ustedes leen el Evangelio según San Juan 1.1, en la traducción de los testigos de Jehová, dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba frente a Dios, y la palabra era un Dios. Un Dios. ¿Quién es la palabra? Pues más adelante dirá que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y la palabra es Cristo Jesús. Mientras que para nosotros cristianos católicos y algunos protestantes, Jesucristo es verdadero Dios. Para los testigos de Jehová, que también utilizan la Biblia, que también utilizan los 27 libros del Nuevo Testamento, pero con una mala traducción o con una traducción manipulada, ellos dicen que Jesús es un Dios, y aparece Dios con minúscula, ni siquiera con mayúscula. Entonces, para los testigos de Jehová, Jesucristo no es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es como una especie de semidios, como alguien que sale del Padre, que es hijo de Dios, pero no Dios. Doctrina herética, doctrina en contra de nuestra fe. Y esto es lo que hace una traducción mal hecha, una traducción malintencionada. Bien, entonces el núcleo de este número 22 nos habla de que la Iglesia venera, ya en síntesis, la Biblia de los 70, la traducción del Antiguo Testamento griega, el Nuevo Testamento, 27 libros, venera también la Biblia llamada Vulgata, que es la Biblia que se tradujo al latín, y la Iglesia como madre quiere poner al servicio y quiere poner accesible la palabra de Dios a todo el pueblo. Por eso la traduce a una lengua que determinado pueblo la pueda entender, y esta traducción debe de tener el beneplácito de la autoridad, debe de tener la aprobación de la Iglesia, de un obispo, y también nos dice: hay colaboración entre cristianos protestantes y cristianos católicos para hacer traducciones en la cual los dos estamos conformes. Bien, hermanos,
Pues nos quedamos con este número 22, las diferentes traducciones de la palabra de Dios. Nos vemos, que tengan bonito día, que el Espíritu Santo nos asista siempre que accedamos a la palabra del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos. Shalom, shalom.